el frío está afectando fuertenmente ahora mismo a una zona muy crítica en Estados Unidos, porque los trabajos de rescate por un accidente son claves. Ana María Silva con esta noticia. Anita, ¿qué está pasando por allá? Realmente impactante la noticia de este choque aéreo, de este accidente aéreo que dicen que marca un precedente en la historia del mundo de la aviación. Fíjense en el siguiente titular porque el accidente está repletando, digamos, todas las portadas de los diarios, de los medios de comunicaciones y digitales del mundo por lo impactante de las imágenes. Hay 64 personas iban a bordo de este avión que colisiona o que choca con este helicóptero militar en Estados Unidos. Allí ustedes pueden ver este video que es, yo les decía, terrorífico, realmente impactante, captado por una de las cámaras de un centro de una organización que está allí en Washington, D.C., en donde cae este avión en un río, en el río Potomac. Cae este avión luego de que impactase con este helicóptero militar que estaba en entrenamiento. Y por eso les decía, dicen que es algo nunca antes visto y que seguramente va a cambiar la historia de la aviación también. Se desconoce sobre sobrevivientes, cantidad exacta de víctimas fatales también. Y como ustedes lo decían, el frío, las condiciones climáticas hacen muy difícil el tema del rescate. Pese a que hay más de 300 personas desplegadas, este río que les digo, que está allí en Washington, D.C., muy cerquita de la Casa Blanca, del Congreso norteamericano, está con temperaturas muy bajas. Entonces es muy difícil bucear, rescatar y poder sacar a las personas que están en ese lugar, Francesco. Sí, es que además, Anita, tienen muchas cosas en contra. Cuando nosotros revisamos la imagen y además con la historia que tiene Estados Unidos después de lo que pasó con las Torres Gemelas y este impacto de decir cómo no se les advirtió desde la torre de control, cómo no vio este avión que venía con todas las luces y además hablaban de una noche clara. No era una noche absolutamente oscura, entonces son dos aeronaves, que el avión y más el helicóptero, que llevaban todas esas medidas para poder ser vistos a distancia. Entonces, por eso lo primero que uno piensa es que, o quizá lo que pensaron también los ciudadanos norteamericanos, es que no se tratará de un atentado. No, porque resulta que es muy incomprensible lo que pasó. Muchas sospechas a propósito de que si el helicóptero estaba utilizando algún tipo de tecnología para evitar ser detectado. Ah, mira. Que eso podría ser una de las razones en el ejercicio militar que estaban realizando. Que, a ver, en Washington, Anita lo debe saber mejor que yo, pero hace mucho rato hay serios cuestionamientos sobre la cantidad de helicópteros que se mueven. Muchos privados, movimientos de grandes compañías a distintos sectores de un estado que es muy grande, que tiene su concentración en Manhattan, pero que se mueven a distintos lugares, más allá incluso de los movimientos de helicópteros militares. Entonces, este choque, muchos dicen que puede tener como razón principal que el helicóptero en su ejercicio estaba evitando ser detectado. Claro, cuando nosotros hablamos de accidentes aéreos nos preocupamos de las maniobras más complejas de estas aeronaves, que son precisamente cuando despegan o cuando aterrizan. Una maniobra que puede demorar media hora cada una, pero resulta que los choques entre dos aeronaves, aquí entre un avión y un helicóptero, por supuesto que marca un precedente y cambia la historia de la aeronáutica. Vamos a conversar con Julio Subercasó, él es piloto y consultor aeronáutico y siempre nos ayuda a entender este tipo de accidentes porque la verdad es que nosotros con nuestro desconocimiento, Julio, nos cuesta entender y yo me imagino que para ti, incluso con tu experiencia, no ha sido fácil. Buenos días. Buenos días, Priscila. Bueno, efectivamente, una colisión en el aire, ¿no es cierto?, de dos aeronaves importantes como esta es algo muy extraño. A ver, aquí tenemos que entender lo siguiente. Washington, D.C. Washington, D.C. debe ser una de las ciudades más congestionadas desde el punto de vista aeronáutico. El espacio aéreo está muy congestionado y por lo tanto también muy controlado. No podemos olvidar también la cantidad de instalaciones militares. Está al lado de la Casa Blanca, al lado del Capitolio, el Pentágono está ahí a minutos. Entonces esto está lleno de restricciones y radares por todos lados. Esto no fue un accidente de una pista en el medio del desierto. Esto fue en un espacio aéreo muy, pero muy controlado. Por eso aquí llama mucho la atención, porque aquí hay varias capas, ¿no es cierto? Varias capas de seguridad que aparentemente fallaron.
y produjeron este trágico accidente. Julio, lo comentaba Francesco, que probablemente, yo no sé si ya existe esa tecnología, yo me imagino que sí, pero que el helicóptero, que además es un helicóptero militar, que estaba además en pruebas de entrenamiento, haya tenido quizás activado alguna forma de evitar ser visto, claro, detectado. Para evitar ser detectado. ¿Puede ser que esa haya sido la razón? ¿Existe eso? Porque además igual llevaba las luces. Mire, por supuesto, existen todo tipo de tecnología hoy en día y estamos hablando aquí de la fuerza aérea más tecnológica del mundo, ¿no es verdad? Pero aún así, cuando una aeronave de esas características está en espacio aéreo controlado y muy congestionado como este, necesariamente tiene que tener conciencia y tiene que estar muy al tanto de todo lo que está pasando del tráfico del entorno. A ver, entendamos lo siguiente. El avión comercial estaba en fase de aproximación, estaba autorizado para aterrizar. Estaba a 20 segundos. ¿Perdón? Estaba precisamente en su línea, en su ruta autorizada. Por supuesto, hay una aplicación de vuelo por instrumento, el piloto estaba autorizado, no me cabe ninguna duda de eso. Y cuando el piloto está autorizado, la torre lo autoriza a aterrizar, es porque tiene su camino despejado hacia adelante. Para que el piloto se concentre solamente en su avión, en su pista, en alinearse, en aterrizar en forma segura. Y de repente aparece este helicóptero. Ahora, puede ser un error humano, de falla de comunicaciones, a lo mejor falló algún instrumento. Estos aviones, y tanto el avión como el helicóptero, tienen unos radares internos que justamente son para detectar el tráfico cercano. Entonces, aunque yo tenga algún dispositivo para evitar ser visto, pero sí tengo también otro dispositivo que me indica cuál es el tráfico cercano, justamente para tener conciencia de lo que está pasando. Me parece que aquí la investigación va a estar muy concentrada en el tema de las comunicaciones y qué pasó con ese helicóptero. No, de todas maneras, te saluda Francesco. Te quería decir una cosa que justamente tiene que ver con lo que comentaba recién, pero vamos a mostrar también una imagen acá a toda nuestra audiencia con respecto justamente a la comparación, o más que la comparación, entender de qué envergadura estamos hablando cuando hablamos de estos dos tipos de aeronaves. Estamos hablando de un helicóptero tipo Black Hawk, que entiendo yo puede llevar más de una decena de tripulantes y llevaba 4. Y también tenemos, es la envergadura del avión comercial que estaba, como bien decía Julio, en línea recta para aterrizar en la pista. ¿Qué pasa? Entiendo yo, Julio, el movimiento también del helicóptero llama la atención. Porque los tipos de pruebas se hacen en zonas urbanas, esta es la información que yo he podido leer hasta esta hora, son ejercicios cortos y muy rápidos. Porque es justamente una zona urbana y particularmente muy congestionada, como decía él. Pero este helicóptero en particular esta vez lo que hizo fue muchas vueltas sobre el lugar. Esa es la información que se tiene, que fue más largo el ejercicio. Y cuando decimos que quizás estaba con una tecnología que no era detectable, básicamente lo que eso dice relación no detectable quizás por la línea aérea o por el aeropuerto, pero sí por parte de la base militar. Entonces no habrá habido comunicación allí. Y bueno, acá iban más de 60 personas. Que en este minuto, claro, no sabemos el desenlace porque las maniobras de rescate están siendo muy difíciles. Entonces, ¿cuál crees tú que es la hipótesis con respecto a lo que te digo de poder pasado con un helicóptero como este? Que claro, chocan estas dos aeronaves y poco y nada se puede hacer. Porque el helicóptero el que se cruza. Que se cruza, exactamente. Julio. Bueno, efectivamente. A ver, es que independientemente de que hayan estado haciendo ejercicio o no, o si la vuelta fue más corta o más larga, pero de todas maneras, ellos tienen que estar informados del tráfico que hay alrededor. Los ejercicios no siempre son iguales, pueden variar en su trayectoria, pero ellos tienen que estar en contacto con la torre de control y tienen que estar siendo seguidos e informados de qué es lo que hay, porque si yo, por mucho entrenamiento que sea, pero de repente decido doblar a la derecha, bueno, tengo que saber si a la derecha tengo un tráfico o no, ¿me entiendes? Entonces, aquí hay mucha tecnología involucrada. Tanto de los dos aeronaves como también de la torre de control. Hay radares también, etcétera. Entonces, algo falló. Aquí el elemento humano me parece fundamental, que puede venir por varios lados.
puede haber sido a lo mejor un problema absolutamente de la torre de control también, no solamente no del helicóptero. Entonces no sabemos. Afortunadamente, oye, no se ha hecho, pero afortunadamente cayeron en el río. Imagínense hubiera caído arriba de la ciudad. Esto habría sido un caos total. Terrible, Julio, y sobre todo que va a haber información de esta investigación que seguramente vamos a ir conociendo con el correr de las horas o los días, y que lo principal tiene que ver con la comunicación, como dices tú. Mantente un ratito con nosotros, Julio, porque quiero retomar con Ana María Silva. Los rescates se están realizando todavía ya en Washington. Son 2 horas menos que en Chile, por eso todavía sigue oscuro. Pero de todas maneras, tú nos decías, Anita, que ha sido muy complejo todo esto. Sí, y sobre todo que hay muchísimas interrogantes todavía, porque lo que dicen los expertos en Estados Unidos es que este vuelo comercial o los vuelos comerciales, los aviones, tienen tremenda tecnología anticolisión. Entonces, claro, por eso se hace muy clave un audio que sale en las últimas horas, que lo obtiene CNN en Estados Unidos, y el audio es revelador. ¿Por qué? Cuando esto ocurre cerca de las 9 de la noche, estaban volando estas 2 aeronaves en esta zona que ya les decíamos también es extremadamente compleja para volar, mucho tráfico aéreo. Cuando de la torre de control se filtra este audio, lo que se puede captar es que le preguntan al helicóptero que si tiene a la vista este vuelo comercial, y desde el helicóptero responden que sí, que efectivamente lo tienen a la vista. 13 segundos después colisiona o se escucha un "oh" en la torre de control y se entiende que es el momento exacto, que yo insisto, la imagen es extremadamente impactante porque se hace incluso esta bola de fuego captada por algunas cámaras que quedará por supuesto para la historia. Priscila, el rescate es completamente en vivo. Allá son 2 horas menos que acá, en media hora, 40 minutos más van a dar un punto de prensa, pero las imágenes son en vivo en ese lugar en donde hablaban de 30 grados Fahrenheit, o sea, hace mucho frío. Y por eso es tan difícil bucear para buscar a estas personas que pueden estar en estas profundidades de este río, que yo les decía, muy cerca de la Casa Blanca. Este avión venía de Kansas hasta DC. Y por eso las temperaturas han complicado muchísimo el rescate. Sí, un rescate el que estamos viendo en vivo, Anita, y además, como nos relatas tú, al menos hasta esta hora consta que la tripulación del helicóptero sabía que estaba este avión en... Impresionante ese dato de la Anita, porque la verdad las cosas que menos se entiende que hayan chocado estas 2 aeronaves. No, lo único que quería aportar es que además, como todavía no es de día completamente, cuando se genera un rescate en un río, por ejemplo, en el agua, digamos, todas las luces de la ciudad distraen la búsqueda, porque pueden ser señales equivocadas para los equipos de rescate. Todo lo que se refleja en el río distrae. Entonces, particularmente si no se hace de día, se hace mucho más complicado. Y me imagino yo, Michelle, que si más encima el río estará con alguna parte más congelada, no tengo idea, puede ser peor todavía. Sí, es muy difícil porque la temperatura en estos momentos es de 1 grado bajo cero. Mira. Entonces, mantener una temperatura así es sumamente complejo. Pensemos que ya recién estábamos hablando, esta ola de frío, ¿no es cierto? Es una temperatura que se ha mantenido más por muchos días. La temperatura máxima que se ha estado viviendo en estos días por allá son 5 grados sobre cero. Sí. Entonces estamos hablando de un rango de temperatura muy bajo. Y lamentablemente, por lo que se sabe, ¿no es cierto?, ya se han rescatado al menos 19 cuerpos, tengo entendido. Y ese es el tema, que si hablamos de 64 personas al menos que iban a bordo, que eventualmente si alguna pudo haber quedado con vida y cae al río prácticamente congelado, va a ser mucho más compleja también su situación. Los buzos tácticos también, que tienen que trabajar en el agua, todo en contra. Y aquí yo quiero aprovechar al doctor Ugarte, porque definitivamente eso también es un impedimento. Sí, es una situación difícil. Hay varios mecanismos que pueden generar daño a las personas. Uno, la explosión. La explosión que vemos que ocurre en el momento puede generar de inmediato una onda expansiva, una onda de calor que puede dañar a la gente más cercana. Los asientos más cercanos pueden salir, ¿no es cierto?, expelidos fuera de la aeronave. La caída de altura sobre el río también va a generar daño. Uno dice cae sobre el agua, pero ojo, la superficie del agua, dependiendo de la altura, puede actuar con una tensión superficial que es como golpear contra el cemento. Y posterior a eso,
la inmersión bajo el agua Claro. fría. Las ropas mojadas con agua pierden la capacidad de aislamiento y la posibilidad de mantenerse activo y poder nadar va disminuyendo. Se puede producir una muerte blanca que se llama en la asfixia por inmersión. Hay dos tipos, la asfixia por sumersión y por inmersión. Una, simplemente el golpe de frío puede hacer que la gente se paralice, disminuya la frecuencia cardíaca o incluso presente una parada respiratoria cardíaca, y la otra es la aspiración masiva de agua por sumersión. Ambos fenómenos pueden ocurrir y el tiempo que tienen los rescatadores para sacarlo a las víctimas en esos momentos son minutos, no son Sí. horas. Además, sobre todo cuando el impacto es tan repentino, porque cuando el avión viene con problemas, las personas al menos tienen tiempo, la advertencia de ponerse el chaleco salvavidas. Aquí no hubo nada, ni una medida de seguridad, nada, todo fue demasiado sorpresivo. Julio, te quiero hacer una pregunta, porque en algún minuto también lo planteábamos y yo me imagino que también es parte de la investigación. Sobre todo cuando Ana María nos dice que al menos ya hay certeza que hubo comunicación con la tripulación del helicóptero y ellos sabían que este avión también estaba en el área. No se descarta la posibilidad de un atentado. ¿Cómo lo ves tú? Porque de verdad cuando a uno le cuesta entender lo que ocurre, habiendo tanto espacio en el aire y pasa esta colisión, sobre todo considerando que una de las aeronaves, en este caso el helicóptero, sabía que estaba el avión en ruta, quizá esa hipótesis todavía no se puede descartar. ¿Cómo lo ves? A ver, cuando se hace una investigación, y sobre todo del calibre que va a tener esta, por la importancia, estamos hablando de Washington, no me cabe duda que no se va a descartar ninguna hipótesis. ¿Ah? A lo mejor tú me dices el atentado, bueno, claro, o sea, puede ser. En este minuto no me parece dentro de las más posibles, pero no se puede descartar a priori ninguna hipótesis. De eso se trata la investigación. La investigación tiene que salir de la caja y abrir a todas las posibilidades e ir descartando en base a la evidencia. ¿No es verdad? Ahora, esto que haya existido esta comunicación antes es más complicado porque había conciencia ya entre ambas tripulaciones, ¿cierto? de que había un tráfico cercano. ¿Por qué se produce la colisión? A esta altura no hay que descartar nada. No, es que no hay Julio, que descartar nada. Habiendo existido esa comunicación, claro, como tú dices, se hace muy extraño, particularmente para el helicóptero, porque entendamos que lo que dice Anita es que la torre le dice al helicóptero, ¿usted sabe que viene un avión? Pues sí, lo tenemos claro, 13 segundos antes. Es muy curioso, y cuando nos preguntamos por un atentado, claro, uno se imagina siempre como una suerte de secuestro de la aeronave o del helicóptero. No, puede ser otra cosa, puede ser incluso una interrupción tecnológica, ¿no? Y quizás para demostrar algo en una ciudad como esa, claro, es una señal. Por eso no se descarta, imagino yo. No, mira, aquí van a haber todo tipo de teorías conspirativas. Y eso puede ser. Pero hay un fenómeno que el doctor estaba hablando recién, y yo como piloto que me ha tocado experimentarlo, que es el hecho de cuando tú estás volando de noche y en una ciudad tienes muchas luces. Entonces, puede ser que a lo mejor el piloto del helicóptero tenía en algún minuto, en algún instante, tuvo las luces del avión, porque no podía ver el avión, él ve luces solamente. Claro. ¿No es cierto? De noche es solamente una luz que se está moviendo y dice, ya, te lo tengo a la vista. Pero en un par de segundos tú lo pierdes porque hay muchas luces, hay muchos distractores, ¿no es cierto? Reflejos en el agua, etcétera, que te están jugando en contra. Ahora, dicho eso, el helicóptero necesariamente, y sobre todo en una zona tan congestionada, tiene que haber tenido en funcionamiento este aparatito que te digo yo, que es un radar pequeño que te detecta el tráfico que está cerca. Entonces, porque la vista falla, y la velocidad, todo esto ocurre en materia de segundos, todo esto es muy rápido. Uno aquí en el escritorio puede pensarlo en frío, pero cuando tú estás en la cabina de un avión, aquí fueron un par de segundos y de la nada pasa a una catástrofe absoluta. Entonces, ¿por qué no funcionó ese detector que tiene el helicóptero para visualizar, para detectar que está muy cerca de otro tráfico? Para eso está ese dispositivo, para eso existe justamente. Entonces, yo creo que ese va a ser un elemento central de
de la investigación. La teoría conspirativa, sí, no se puede descartar ninguna hipótesis, sí. pero hay que ir primero a lo más básico, ¿no? Sí, claro. Y hay otra cosa que además plantea el doctor Ugarte, que en la caída, por ejemplo, de estas aeronaves en el agua, muchas veces incluso puede ser similar al cemento, porque el impacto es muy grande igual. Absolutamente. Dentro de mi experiencia de piloto, yo fui muchos años piloto de hidroavión, imagínate. Así que conozco lo que significa aterrizar a gran velocidad en el agua, amarizar en realidad. Así que eso es verdad. El agua allá a una cierta velocidad uno da bote arriba, o sea, es realmente un impacto muy fuerte y eso te desintegra el avión. Mira, vamos a revisar un titular, Julio, porque hay más información que tiene que ver precisamente con esto. Y dice, Rusia confirma que avión siniestrado en Washington trasladaba a patinadores rusos. Sí. Ana María Silva, ¿tú no puedes ampliar esta información? Sí, desde el Kremlin se pronunciaron casi de inmediato también respecto a esta tragedia aérea. ¿Por qué? Porque en el avión comercial, en el avión de American Airlines, que venía desde Kansas hasta D.C., en ese avión iban 60 pasajeros, 4 tripulantes, y entre ellos habían muchos patinadores que venían de una competencia que se desarrolló del 20 al 26 de enero en Kansas. Y habían al menos 3 ciudadanos rusos. Por ejemplo, un matrimonio también que se dedicó en algún momento al patinaje y su hijo que estaba en esta competencia. La madre de este niño, de este joven, mejor dicho, reconocida patinadora también en Rusia. Por eso desde el Kremlin inmediatamente hablan de este avión siniestrado. Por supuesto que, como lo decían ustedes también, no van a faltar las teorías conspiranoicas, pero efectivamente es bien importante que Rusia haya emitido estas declaraciones justo a horas de este accidente. Otro dato muy importante: 8 accidentes similares se evitaron en 2024. Y hay un tema con las torres de control que desde hace rato se viene denunciando, sobre todo en espacios como ese, en donde hay tanto tráfico aéreo. Sí, de hecho lo decíamos antes, Anita, esto de que hace mucho rato, particularmente en Washington y también en Nueva York, se está cuestionando la cantidad de helicópteros que se utilizan muchas veces para viajes, a ver, digamos, para una reunión de 5 minutos entre un empresario y otro. O sea, eso está ocurriendo generalmente a gran escala en ciudades tan importantes como esta a nivel comercial. Pero en este caso estamos hablando de un helicóptero militar. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Y claro, como tú dices, en este avión, entiendo yo, corrígeme tú, habían patinadores rusos, pero también patinadores, digamos, estadounidenses, muchos jóvenes, porque era una competencia, entiendo yo, amateur, todavía juvenil, la de Kansas, y estaba trasladando justamente mucha gente hacia este otro sector. Entiendo yo, no sé si estoy en lo correcto, pero habían patinadores de ambas nacionalidades. De ambas nacionalidades el cuerpo no era pequeño y de hecho hay una imagen que es desgarradora que publica uno de los patinadores norteamericanos con ascendencia asiática, que él dice: típica foto desde la ventana del avión en donde se ve el ala, y ahí habla del trayecto que iban a hacer desde Kansas hasta este aeropuerto que es el Ronald Reagan en Washington, D.C. Y es muy desgarradora la imagen. Por supuesto que también desde la agrupación de patinaje de Estados Unidos se refirieron al tema y dijeron que tenían el corazón destrozado porque más de 30 cuerpos han sido sacados hasta este minuto del río Potomac. Mira, Julio, aquí tengo una información sobre un audio que revela precisamente los últimos momentos antes del accidente aéreo, porque hay una grabación que captó esa comunicación. Tú dices que las comunicaciones van a ser muy importantes en esta investigación, y la comunicación es entre la tripulación del helicóptero militar y la torre de control antes de la colisión con el avión. Y dice que en ese minuto es cuando se escucha en el audio que se le advierte a la tripulación del helicóptero: PAT 25, tiene un CRJ a la vista, PAT 25, pase por detrás del CRJ. Eso fue a las 20:47 minutos. Y segundos después, otra aeronave interrumpe la comunicación con una pregunta inquietante: Torre, ¿vio eso? Y haciendo referencia a la colisión. Bueno, en el instante del impacto, también dice, la torre de control activa el protocolo de emergencia con una alerta desesperada. Y ahí empieza a escucharse el choque. Esta es una alerta 3.
Yo me imagino que eso es súper importante porque, claro, sabíamos que la tripulación del helicóptero estaba en comunicación con la torre de control, pero pasan muy pocos segundos cuando se le advierte y se le da la instrucción de pasar por atrás del avión, pero resulta que pasan solo unos pocos segundos cuando colisionan. Bueno, exacto, es lo que dije antes. Todo esto ocurrió en segundos. Seguramente desde que tuvo el primer aviso, porque antes de esa comunicación ya había otra comunicación que decía que se le había advertido al piloto de la aeronave. Por tanto, pero esto no, todo el proceso no ha tomado más de 10 segundos. Sí. Entonces, y existe este elemento, como digo yo, de desconcierto por las luces, porque si le está diciendo lo tiene a la vista, ¿no? Estamos ya hablando de referencias visuales. ¿Ah? Se está pidiendo al piloto que lo identifique en forma visual. Y eso significa de que tienen que haber también muchos elementos distractores de luces en la noche que pueden haber Pero, afectado. Sí, aquí va a ser la investigación muy rigurosa. Yo me temo, al tratarse de un helicóptero militar, sobre todo un Black Hawk, no sé, me parece que no tienen caja negra. En general los aviones militares no tienen caja negra, pero tratándose de estar en Washington y todo lo que ya sabemos, debe haber algún tipo de registro. Julio, lo que pasa es que lo primero que uno piensa es sí, pero ¿cómo los entrenamientos se realizan donde hay tantas aeronaves, donde hay además tanto tráfico aéreo? Pero precisamente lo que han aclarado es que este tipo de entrenamiento se realiza en esa zona para que los pilotos se vayan familiarizando con todas esas actividades. Y la defensa de una ciudad súper importante. Sí, Julio, te queremos agradecer. Por supuesto, el entrenamiento tiene que ser en condiciones reales también, no puede ser en un ambiente, en una burbuja aislada en el desierto. Hay la fase final de entrenamiento, o mucho entrenamiento incluso de las aerolíneas aquí en Chile, en todas partes del mundo, son en condiciones reales de tráfico congestionado. Sí. Julio, te queremos agradecer, vamos a seguir pendientes de este rescate. Todavía son muchas personas las que se mantienen en este río prácticamente congelado. Cerca de 300 rescatistas, hay embarcaciones, también buzos tácticos los que están trabajando en este lugar y definitivamente también cómo avance la investigación. Muchas gracias por atender nuestro llamado, Julio, porque siempre es muy interesante conversar contigo. No, muchas gracias a ustedes, Priscila, Francesco y Michelle. Gracias. Gracias a ti.